20 de marzo de 1905, Brockton, Massachusetts. La fábrica no se incendia primero, explota. A pocos minutos de las 8 de la mañana, la fábrica de calzado R. B. Grover ya bulle con los sonidos habituales del trabajo industrial. Las cintas transportadoras se mueven, las máquinas esperan bajo tensión. Las botas golpean los suelos de madera. Hombres y mujeres se preparan para los primeros minutos del día, llevando sus fiambreras, ajustándose los delantales, ocupando sus puestos junto a las máquinas de coser y los bancos de corte. El aire exterior está fresco, pero dentro del edificio, el sistema de calefacción ya está funcionando, alimentado por la presión del vapor que se encuentra abajo. Nada en las habitaciones de arriba anuncia lo que se está gestando debajo. No hay un largo aviso, no hay una evacuación ordenada, no hay tiempo para comprender. Entonces la caldera cede. La explosión se eleva con tal fuerza que el edificio parece desprenderse de sus cimientos. Ladrillos, madera, hierro, vidrio y vapor estallan al unísono. Los pisos se derrumban casi instantáneamente, cayendo uno sobre otro hasta que niveles enteros quedan reducidos a estrechas capas de escombros. Las máquinas se desprenden y caen junto con las vigas. Los pozos y las tuberías se retuercen entre los escombros. Los trabajadores que un segundo están en sus puestos quedan sepultados al siguiente, atrapados bajo pisos rotos, madera astillada y estructuras de hierro demasiado pesadas para moverlas a mano. El aire se llena de polvo, ladrillos pulverizados, vapor caliente y el fuerte olor metálico de la maquinaria averiada. La violencia no se queda dentro de la fábrica. La caldera explota y continúa su trayectoria, destrozando la casa del ingeniero y penetrando en otra vivienda. Las tuberías de gas se rompen. El fuego se desata en cuestión de minutos. Las llamas comienzan a propagarse entre los escombros mientras aún hay personas con vida bajo ellos. Los supervivientes se abren paso a través del humo y el polvo que cae, aturdidos por el estruendo que da paso a gritos, luego al crepitar de la madera ardiendo y al silbido del gas que escapa. El rescate comienza casi de inmediato, pero el edificio ya se ha convertido en una trampa. Al final del desastre, 58 personas murieron y 150 resultaron heridas. La devastación se extendió más allá de la fábrica, afectando hogares, familias y a toda una comunidad trabajadora. No se trata de una casualidad, es un desastre evitable, gestado en el seno de un sistema industrial que trata la presión como algo rutinario y a los trabajadores como prescindibles. Y antes de que la explosión se convirtiera en un recuerdo, la ciudad ya había dedicado años a crear las condiciones que la hicieron posible. Brockton no creció gracias al acero ni al carbón, creció gracias al cuero, la costura y la incesante demanda de zapatos terminados. Para 1905, la ciudad vivía de ese oficio. Sus calles cobraban vida temprano. Sus fábricas atraían a hombres y mujeres antes del amanecer. Su prosperidad surgía de bancos de trabajo, mesas de corte, máquinas de coser, almacenes y salas de calderas ocultas tras muros de ladrillo y entramados de madera. El olor a cuero trabajado impregnaba el aire, también el humo del carbón y el fino polvo de la producción. Esta no es una ciudad situada junto a la industria. Esta es una ciudad construida dentro de ella. R.B. Grover Co. es una de las empresas que impulsan esa prosperidad.
Su zapato Emerson se vende en 33 tiendas minoristas y la demanda es tan fuerte que la compañía añade un cuarto piso completo a su fábrica para aumentar la producción. Esta decisión no se toma de forma aislada. Refleja la presión de un mercado nacional que exige productos más rápidos, más baratos y en mayor cantidad. Tan solo en febrero de 1905, las fábricas de calzado de Brockton enviaron casi 56,000 cajas de zapatos. La ciudad produce a un ritmo récord. La producción se celebra, la expansión se elogia. Un edificio más grande se considera prueba de progreso, pero el progreso industrial de esta época se basaba en el vapor. El vapor calentaba las habitaciones antes del amanecer, ponía en marcha los sistemas y hacía posible la producción a gran escala. Desde fuera, una caldera parece estática. Se ubica en la parte baja del edificio, pesada y cerrada, sin dar apenas indicios de la fuerza que contiene. Sin embargo, en su interior el agua se calienta a presión hasta acumular la energía suficiente para destrozar la mampostería y la madera si la caldera falla. Esa es la contradicción central de los inicios de la industria estadounidense. La prosperidad aparenta calma en la superficie, mientras que la violencia acecha en el interior de la maquinaria que la sustenta. Y este peligro no es raro. Tan solo en 1880, Estados Unidos registró 159 explosiones de calderas en la primera década de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos. Se registraron más de 2,000. Para 1890, había aproximadamente 100,000 calderas en funcionamiento en todo el país. Ya se sabía que la máquina que impulsa la industria era capaz de causar muertes masivas. Aún así, el sistema se expande más rápido que las medidas de seguridad que lo rodean. Los trabajadores entienden la necesidad de un salario. Las familias entienden la necesidad de un pago regular. Ciudades enteras aprenden a considerar el riesgo como parte de la rutina diaria. Así es como el peligro se vuelve común. Así es como una sala de calderas desaparece de la conciencia pública hasta que reaparece entre el fuego y la destrucción. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete, porque estas historias no son meras notas a pie de página sobre la industria, son la estructura subyacente de la vida moderna. Y dentro de esa estructura, la parte más peligrosa suele ser la que nadie en la planta de trabajo puede ver. La fuerza más peligrosa de la fábrica no grita, permanece oculta bajo los talleres en un silencio férreo, cumpliendo su cometido con tal constancia que casi nadie en los pisos superiores tiene motivo alguno para pensar en ella. En la fábrica Harry B. Grover, la mañana comienza como debe comenzar una mañana industrial. El calor llega al edificio antes de que la jornada laboral se instale por completo. El cuero se ablanda lo suficiente como para poder manipularlo. Las habitaciones vibran ligeramente con el zumbido de las correas y los ejes. Las botas caminan sobre los pisos de tablones. La luz entra por los altos ventanales e ilumina los bancos, las máquinas, los materiales apilados y las filas de trabajadores que ya se preparan para la jornada. Nada en la escena parece violento. Parece organizada, útil, rentable. Ahí reside parte del engaño. Una caldera de vapor es simple en principio, pero implacable en caso de fallo.
El agua se calienta dentro de un recipiente de acero sellado hasta que se convierte en vapor a presión. Ese vapor se transporta a través de tuberías para calentar salas o alimentar sistemas de fábrica. Mientras la estructura resista, el proceso parece controlado, pero la presión es una fuerza acumulada. No necesita llamas en la sala superior para ser letal. Basta con una debilidad en el metal, una junta que ya no pueda soportar la carga, un instante en que se rompa el confinamiento. Entonces el calor se convierte en una explosión. Para 1905, la planta de Grover ya se había ampliado. Se añadió un cuarto piso para satisfacer la creciente demanda de producción. El edificio se alzaba porque el mercado exigía más zapatos, con mayor rapidez y sin interrupciones. Sin embargo, la expansión en un sistema industrial nunca se limita a paredes y espacio. Implica nuevas exigencias en cuanto a calefacción, estructura, tiempos y maquinaria, incluso en entornos donde la producción es visible. Una caldera que antes servía a una instalación, ahora puede tener que servir a una de mayor tamaño. El sistema de presión permanece oculto, pero la carga sobre él aumenta. Para los trabajadores de arriba, nada de esto es directamente cuantificable. No pueden detectar una junta por el sonido. No pueden oler una debilidad en el acero remachado. Solo perciben las señales habituales de una fábrica en funcionamiento. Calor en las habitaciones, una leve vibración bajo los pies, el olor metálico de la maquinaria, el polvo del cuero y del trabajo. La fábrica parece tranquila porque el sistema está diseñado para ocultar la violencia que contiene hasta el último segundo. Y bajo esa aparente calma se esconde la mentira industrial más antigua de todas. Si la máquina sigue funcionando, debe seguir siendo segura. El siguiente acto de este desastre comienza donde la vista falla y el daño oculto empieza a manifestarse de maneras que muy pocos están dispuestos a escuchar. Lo más peligroso de la fábrica no es el ruido, sino el silencio que reina dentro del metal. La mañana del 20 de marzo de 1905, la fábrica R.B. Grover ya estaba en funcionamiento cuando los primeros indicios de problemas se manifestaron en el edificio de una forma fácil de ignorar. Alrededor de las 7:45 a.m. se reportaron ruidos extraños en los radiadores de una pared. No era una explosión, no había una rotura visible, solo un golpeteo irregular, una alteración en el lenguaje habitual del calor del vapor. En una fábrica llena de vibraciones, correas y movimiento de hierro, ese tipo de sonido puede integrarse a la rutina e ignorarse. El ingeniero jefe, Rockwell, no se encontraba en la sala de calderas en ese momento. Su asistente afirmó que todo estaba en orden. Los manómetros, según testimonios posteriores, parecían mostrar una presión dentro del rango seguro. El nivel de agua parecía correcto. Para los trabajadores en la planta, el edificio seguía funcionando. El calor subía por las habitaciones. Las máquinas estaban listas. El cuero, la tela, la madera, las tuberías de gas y el hierro permanecían en su lugar. El peligro permanecía oculto donde no llegaba la vista. Eso es lo que hace que las fallas de la era del vapor sean tan implacables. Una caldera no necesita parecer inestable para estar cerca de la ruptura. La amenaza puede estar dentro de la propia carcasa, en una junta remachada debilitada por el paso del tiempo, la fatiga o una construcción defectuosa. Una junta es simplemente el punto donde se unen placas de metal.
Bajo presión, esa junta soporta una fuerza enorme. Si se debilita internamente, el defecto puede no manifestarse claramente a través de los manómetros o el manejo rutinario. El acero puede resistir durante meses y luego ceder en un instante. La caldera más nueva de la planta está fuera de servicio por mantenimiento. La más antigua está realizando el trabajo. Informes posteriores apuntan a una falla oculta en esa unidad más antigua, no a un acto dramático de imprudencia del operador. La debilidad del sistema es estructural, oculta en el metal y normalizada por el uso. Los operarios de la planta superior no pueden inspeccionar la integridad de las costuras desde la sala de corte ni desde la zona de costura. No pueden percibir el olor de una grieta a través del humo del carbón y el aceite caliente. Solo sienten las señales habituales de una planta en funcionamiento: el calor de los radiadores, un leve temblor bajo los pies, el olor metálico de las máquinas que se calientan al amanecer. Se les pide que confíen en un sistema diseñado para que su mayor peligro permanezca invisible hasta que se vuelva fatal. Exprésalo claramente en los comentarios. Cuando una máquina puede fallar de forma invisible después de señales de advertencia que parecen insignificantes y explicables, ¿a quién corresponde realmente la responsabilidad? Brockton no es el primer lugar donde la presión oculta convierte el trabajo ordinario en una masacre. Es una advertencia más en un país que ya está aprendiendo la lección, pero se niega a recordarla. Para 1905, la caldera ya no era un asesino desconocido, era uno familiar. El país ya tenía el humo, los ladrillos destrozados, el hierro retorcido, los muertos sacados de entre los escombros, y aún así el sistema seguía funcionando como si cada nueva explosión surgiera de la nada. El patrón ya está escrito a lo largo de décadas de industria. En el Bajo Manhattan, en febrero de 1850, la explosión de Hague Street destruyó un edificio industrial abarrotado y mató a más de 60 personas, hiriendo a muchas más. 15 años después, en abril de 1865, el barco de vapor Sultana I explosión cerca de Memphis, tras una reparación inadecuada de una caldera dañada y su posterior puesta en servicio bajo una carga extrema, causó la muerte de más de 1,000 personas que murieron asfixiadas por el fuego, el vapor hirviendo y el propio río. Estas no son notas a pie de página sin importancia, son advertencias públicas. Solo en 1880, Estados Unidos registró 159 explosiones de calderas. En los primeros 10 años de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, se contabilizaron más de 2,000 explosiones. La geografía cambia. El mecanismo no. Nueva York, el Mississippi, Massachusetts. Ya sea en una fábrica o en la orilla de un río, la misma lógica industrial se repite. La presión es rentable hasta que el recipiente falla, y cuando falla, la gente trabajadora común absorbe la fuerza. El problema técnico es brutalmente simple. Una caldera de vapor almacena energía en agua y vapor confinados. Si la carcasa, la junta o la conexión se debilitan, la liberación no es gradual como la de una tubería con fugas, sino violenta e inmediata. Las juntas remachadas se parten, las placas se desgarran, la presión se dispara. El vapor sale disparado hacia afuera. Las estructuras circundantes se fragmentan. A menudo se produce un incendio, ya que las calderas se encuentran dentro de sistemas que ya contienen grandes cantidades de combustible, gas, madera, petróleo, carga o maquinaria.
Los ingenieros comprenden estos riesgos en principio. Los fabricantes los conocen lo suficiente como para temerlos. Sin embargo, las advertencias siguen siendo fragmentadas y se tratan como fallos locales en lugar de evidencia a nivel nacional. Esa es la negligencia más profunda. Cada desastre se investiga, cada uno se lamenta, cada uno se justifica con un lenguaje simplista. Junta defectuosa, mantenimiento deficiente, condiciones inusuales, mala suerte. Se cuentan los muertos, pero el patrón no se afronta realmente. La industria se distancia de su propia historia, fingiendo que los fallos repetidos son coincidencia. Los trabajadores no tienen ese lujo. Están junto a las calderas, viajan en los barcos de vapor, calientan las fábricas y confían en sistemas que no diseñan y que no pueden desactivar por su propia cuenta. Así que cuando la central de Brockton explota en 1905, no es un caso aislado. Se suma a una larga historia marcada por el calor, el humo y el incumplimiento de las normas. Y más allá de la sala de calderas, más allá de la propia planta de producción, hay otra verdad a la vista de todos. Estas centrales no solo ponen en peligro a los trabajadores, sino también a las viviendas construidas lo suficientemente cerca como para vivir en ellas. La fábrica no está al margen de la vida cotidiana. Está integrada en ella lo suficientemente cerca como para que, cuando falla la caldera, la fuerza no se detenga en los límites del lugar de trabajo. A principios del siglo XX, en Brockton, el crecimiento industrial no creaba límites claros entre el trabajo y el hogar. La industria del calzado moldeaba las calles, los horarios, los alquileres y el futuro de familias enteras. Los trabajadores se levantaban antes del amanecer y caminaban solo una corta distancia hasta la fábrica, porque allí se ganaba el sueldo. Las casas se agrupaban cerca de las fábricas y los talleres porque la distancia costaba tiempo y el tiempo costaba dinero. La planta de R.B. Grover empleaba a unas 450 personas, de las cuales aproximadamente 360 se encontraban dentro la mañana del desastre. Esa cifra lo dice todo. Una fábrica no es simplemente un lugar de trabajo, es un centro económico. A su alrededor se agrupaban pensiones, casas familiares, pequeños comercios, almacenes, herrerías, recados, repartos, niños y rutinas domésticas cotidianas, aún medio dormidos cuando comenzaba el turno. Esa cercanía hace que el peligro sea mucho mayor que el de la sala de calderas. Una caldera de vapor es un recipiente a presión. Cuando falla, la explosión no se limita a permanecer confinada dentro de las paredes de la fábrica. Se convierte en una fuerza cinética: hierro volando, madera derrumbada, cristales rotos e incendios alimentados por tuberías de gas reventadas. En Brockton, la caldera sale disparada de la fábrica, atraviesa la casa del ingeniero y continúa su marcha hacia otra vivienda. Los edificios cercanos se incendian, los almacenes arden, una herrería queda reducida a cenizas. 4 acres de estructuras resultan afectados. El vecindario no está cerca del desastre, está dentro de él. Para las familias trabajadoras, esta es la parte más cruel de la dependencia industrial. Se supone que el hogar es el límite entre el trabajo y la seguridad. Aquí, ese límite apenas existe. Un hombre puede salir a trabajar y aún así traer el riesgo de vuelta a través de las paredes de su propia calle. Una esposa puede estar en casa
y aún así ser golpeada por la maquinaria destinada a alimentar el turno de otro. Los sostén de la familia desaparecen. El dinero del alquiler desaparece con ellos. Los niños pierden a sus padres, las esposas pierden a sus maridos. Los trabajadores lesionados regresan no a la seguridad, sino a hogares ya desestabilizados por los bajos márgenes y la dependencia de los salarios semanales. Tras semejante explosión, el aire no solo se llena de humo y polvo, sino también de reconocimiento. La gente comprende de repente que la fábrica nunca ha pertenecido únicamente a quienes fichaban. Siempre ha mantenido a la comunidad circundante en su radio de peligro. Y cuando finalmente estalla la presión, la catástrofe comienza a revelar su verdadera magnitud. Sucede más rápido de lo que uno piensa. Un segundo la fábrica es un lugar de trabajo. Al siguiente es una máquina en ruinas, hecha de fuego, hierro y madera rota. Aproximadamente a las 7:50 de la mañana del 20 de marzo de 1905, la vieja caldera de la fábrica de calzado R.B. Grover cedió sin previo aviso. No hubo una acumulación gradual de pánico visible, ni una pausa dramática en los talleres superiores. La fuerza fue inmediata. La carcasa falló, la presión se liberó al instante y la energía almacenada se convirtió en una explosión. En términos sencillos, una caldera de vapor es agua calentada dentro de un recipiente sellado hasta que la presión aumenta mucho más allá de la presión atmosférica normal. Cuando el metal resiste, esa presión permanece contenida. Cuando la carcasa o la junta se rompen, la energía no se escapa lentamente, sino que se libera casi instantáneamente. El calor, el vapor y la fuerza se expanden hacia afuera con una velocidad violenta. En menos de un segundo, la presión controlada se convierte en destrucción. La caldera se eleva a través del edificio con una fuerza catastrófica. Los cimientos se agrietan. La estructura cede. Los pisos se derrumban casi uno encima del otro, comprimiendo plantas enteras en capas asfixiantes de escombros a escasos metros de distancia. Pesadas máquinas de coser, ejes, tuberías, bancos y herrajes de hierro caen con ellos. Las ventanas estallan hacia afuera. El polvo de ladrillo y la madera astillada llenan el aire con tal densidad que los primeros supervivientes apenas pueden distinguir siluetas a través de la nube marrón grisácea. Al rugido de la explosión le sigue otro sonido casi igual de terrible, el gemido de un edificio que pierde el equilibrio, y luego el estruendo de todo al derrumbarse. Para los trabajadores, apenas hay tiempo para reaccionar. Hombres y mujeres que se encuentran junto a las máquinas son derribados o sepultados en el acto. Algunos quedan atrapados bajo vigas antes de comprender lo sucedido. Otros quedan atrapados entre pisos derrumbados, apretujados en huecos que ya se llenan de polvo, humo y calor. Otros luchan por abrirse paso entre maquinaria retorcida y madera destrozada, intentando encontrar escaleras y salidas que ya no existen como rutas despejadas. El aire se vuelve caliente y abrasivo. Huele a vapor, carbón, madera quemada, metal caliente y gas quemado. Entonces comienza el fuego. Las tuberías de gas rotas alimentan las llamas entre los escombros en cuestión de minutos. Lo que la explosión no aplasta, el fuego comienza a consumirlo. La caldera no se detiene en el tejado. Sale disparada de la fábrica,
atraviesa la casa del ingeniero y continúa hacia otra vivienda contigua, llevando consigo la violencia al vecindario. Dentro de las ruinas, los trabajadores que sobreviven al derrumbe inicial se enfrentan ahora a una segunda condena. Escombros en llamas sobre sus cabezas, maquinaria pesada a su alrededor y sin una vía de escape al aire libre. El rescate comienza rápidamente, pero la física es más implacable que la compasión. Y a medida que la fábrica se derrumba, la destrucción deja de ser local. La explosión ya ha llegado a las calles, a las casas y al resto de Brockton, que espera justo fuera de los muros. La caldera no termina de matar, el fuego lo lleva más lejos. A los pocos minutos de la explosión, la fábrica en ruinas deja de ser un lugar de trabajo derrumbado para convertirse en un horno abierto. Las tuberías de gas rotas silban entre los escombros. Las llamas prenden en la madera destrozada, las existencias de cuero, la maquinaria aceitosa y el suelo astillado, ya compactado por el derrumbe. El calor comienza a propagarse con implacable velocidad por lo que queda de la planta de R.B. Grover. El humo se espesa hasta convertirse en una masa negra y asfixiante. El polvo que había llenado el aire tras la explosión ahora se mezcla con hollín y chispas. El olor también cambia. Primero metal caliente y vapor, luego madera chamuscada, cuero quemado, gas y el nauseabundo olor de cosas que jamás deberían estar juntas en un fuego. La fuerza del fuego ya ha abierto una brecha en el edificio, y esa estructura dañada ahora facilita la propagación de las llamas. El aire llega a lugares donde no debería. El fuego se extiende por grietas, conductos y escombros donde aún hay trabajadores atrapados. Por eso, los desastres con calderas se convierten en desastres compuestos. La ruptura inicial destruye el confinamiento. El incendio secundario lo aprovecha. Una vez que las tuberías de gas se rompen y los escombros en llamas salen disparados, el incidente ya no es un fallo aislado en una sola habitación. Se convierte en un campo de ignición que se propaga rápidamente. La destrucción se extiende más allá de los terrenos de la fábrica. La caldera ya ha arrasado la casa del ingeniero y ha seguido su curso unos 30 metros hasta otra vivienda. Los edificios cercanos se incendian. Los almacenes arden. Una herrería queda reducida a cenizas. Los habitantes de Campello ya no observan el desastre desde la distancia. Están en su alcance, respirando el humo, sintiendo el calor, oyendo cómo se agrietan las vigas y caen los cristales a la calle. La ciudad se ve obligada a afrontar una cruda realidad. La misma densidad industrial que hace eficiente la producción también hace que la catástrofe sea contagiosa. Bomberos y ciudadanos se apresuran a entrar, pero no hay una línea de ataque despejada. El rescate y la extinción del incendio se desarrollan simultáneamente en las mismas ruinas inestables. Los hombres tiran de las vigas, se abren paso entre los escombros humeantes y escuchan voces entre el crepitar de la madera ardiendo y el silbido del gas que escapa. Algunos espacios están demasiado calientes para entrar. Algunos cuerpos no pueden ser rescatados a tiempo. Algunos supervivientes están atrapados lo suficientemente cerca como para oír a los rescatadores, pero aún así es imposible liberarlos antes de que las llamas los alcancen. Para cuando el incendio finalmente se controla, el desastre se ha extendido por aproximadamente 4 acres de estructuras. Lo que comenzó como una fuga en una caldera se ha convertido en un incendio devastador en todo el vecindario. Y solo cuando las llamas comienzan a debilitarse,
Brockton comprende por completo lo que los escombros ocultaban. Cuando el fuego se debilita lo suficiente como para que los hombres puedan adentrarse en las ruinas, la magnitud de la matanza se vuelve imposible de mitigar. La fábrica está más silenciosa ahora, pero es un silencio perturbador. Bajo el humo que se extiende y la ceniza húmeda, bajo las vigas ennegrecidas y la maquinaria retorcida, aún se encuentran cadáveres. Al final del desastre, 58 personas murieron y alrededor de 150 resultaron heridas. La cifra es terrible en sí misma, pero los escombros se niegan a dejar a los muertos como simples números. Los equipos de rescate avanzan entre capas de pisos derrumbados, casi planos, donde máquinas de coser, ejes, tuberías, vigas y cuerpos han sido aplastados por la fuerza de la explosión. Algunas víctimas son rescatadas rápidamente. Otras son encontradas solo después de horas de cortar, levantar y excavar entre escombros calientes que aún desprenden calor y el olor a ceniza empapada, cuero quemado, madera chamuscada y hierro destruido. En algunos lugares, el fuego ha causado tales daños que la identificación se vuelve incierta o imposible. Esa es una de las verdades más crueles de los incendios industriales tras el colapso estructural. La explosión mata a muchos de inmediato, pero el fuego borra los nombres. Los fallecidos no pertenecen a una sola clase social ni a una sola edad. Son hombres y mujeres que acudieron a trabajar en su turno de la mañana y no regresaron a casa. Algunos eran obreros experimentados, otros eran recién llegados a la fábrica, algunos tenían familias que ya dependían del salario de esa semana, otros eran hijos e hijas de familias trabajadoras que vivían a duras penas. Los heridos tampoco salen ilesos. Quemaduras, aplastamientos, fracturas y daños por humo los acompañan desde la ruina hasta una vida repentinamente incierta. Un trabajador que sobrevive puede perder su sustento. Un hogar puede perder su estabilidad. Para la ciudad, el duelo se vuelve tanto práctico como emocional. Hay funerales que organizar, cuerpos que identificar, hijos que mantener, alquileres que pagar y familias que estabilizar tras la muerte o la discapacidad del sostén de la familia. Algunos restos no pueden ser identificados individualmente y son enterrados juntos. Un reconocimiento público de la devastación que la fábrica y el incendio han causado en los cuerpos humanos. La comunidad hace lo que siempre hacen las comunidades trabajadoras. Moviliza dinero, mano de obra y apoyo allí donde el sistema no ha brindado protección. Pero incluso en medio del duelo, otro proceso ya está en marcha. Las autoridades entrarán ahora en los escombros en busca de las causas y lo que decidan ver o negarse a ver determinará si los fallecidos se convierten en una advertencia o simplemente en un registro. Tras disiparse el humo, el lenguaje cambia, el fuego se convierte en evidencia, la muerte se convierte en testimonio. Entre los restos, que aún huelen a ceniza húmeda, metal caliente, gas y cuero quemado, ahora no solo entran los rescatistas, sino también funcionarios, ingenieros, abogados y hombres encargados de decidir qué significado tendrá este desastre. En los días posteriores a la destrucción de la fábrica R.B. Grover, la investigación comienza con la caldera misma. Esto es comprensible. Un recipiente a presión ha fallado
Y un recipiente a presión fallado deja tras de sí metal visible, juntas desgarradas, placas rotas y accesorios destrozados que pueden examinarse. Los investigadores buscan el defecto inicial, la primera ruptura en la cadena. La conclusión que comienza a perfilarse es precisa y técnicamente plausible. La caldera antigua parece haber sufrido una debilidad oculta, probablemente en una junta remachada, una unión donde las placas de hierro se superponen y se fijan entre sí. Bajo la presión del vapor, esa junta soporta una fuerza inmensa. Si el metal ha envejecido, se ha fatigado o ha desarrollado un defecto interno, la ruptura puede ocurrir repentinamente, incluso cuando los manómetros y los niveles de agua parecen normales. En ese sentido limitado, la investigación identifica una causa, pero identificar el primer fallo no es lo mismo que enfrentarse al sistema completo que convierte una ruptura en una muerte masiva. La investigación se inclina hacia el lenguaje que las instituciones prefieren cuando la industria está implicada, pero la estructura misma permanece intacta. Defecto oculto. Falla indetectable. Sin culpabilidad criminal clara. Sin mala conducta deliberada. La caldera se convierte en la culpable porque es conveniente. No puede defenderse. No puede señalar la presión de producción, el uso continuado de equipos antiguos, la ampliación de una fábrica cuyos sistemas de apoyo ya no satisfacen sus necesidades, los métodos de construcción que permiten que el colapso y el incendio maten a tantas personas tan rápidamente, o una cultura industrial más amplia, ya saturada de advertencias sobre calderas y que aún así está dispuesta a seguir adelante. Para los trabajadores y sus familias, esa reducción de personal constituye una forma de violencia. Las personas sepultadas entre los escombros no mueren solo por la metalurgia abstracta, mueren a causa de un sistema que acepta demasiadas vulnerabilidades superpuestas en un mismo lugar y lo considera normal hasta que los cuerpos obligan a la opinión pública a rendir cuentas. Sin embargo, la respuesta oficial suele centrarse en una sola pieza defectuosa, porque es más fácil archivarla, más fácil cerrarla y más fácil de legitimar políticamente que condenar toda la cultura operativa. La investigación avanza, pero no llega lo suficientemente lejos. Encuentra el metal roto, pero no identifica completamente la lógica que permitió que ese riesgo siguiera vigente. Y una vez que esa falta de visión queda registrada, la pregunta fundamental cobra más fuerza que nunca. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Lo más revelador de un desastre evitable no es la explosión en sí, sino aquello con lo que el sistema ya ha decidido convivir antes de que ésta se produzca. A principios del siglo XX, la caldera ya no era un misterio. Su peligro era bien conocido por ingenieros, aseguradoras, dueños de fábricas, y cualquiera que hubiera leído el extenso historial de edificios destruidos y cuerpos escaldados. La energía de vapor es útil precisamente porque almacena una fuerza enorme dentro de un recipiente sellado. Esa fuerza puede calentar una fábrica, impulsar la producción y mantener una jornada laboral con regularidad mecánica. Pero si la estructura se debilita, si falla una junta, si la inspección es deficiente o si se mantiene en servicio equipo antiguo más allá de lo prudente, esa misma fuerza se convierte en una explosión. El principio no es complicado. La presión debe controlarse.
monitorearse, liberarse y respetarse. El problema es que respetarla cuesta dinero. Detener la producción cuesta dinero. Reemplazar las calderas viejas cuesta dinero. La inspección independiente cuesta dinero. Una construcción más segura, la redundancia, mejores válvulas, códigos más estrictos y el derecho a apagar un sistema cuando algo no funciona correctamente, todo ello cuesta dinero. Frente a esto se alza la cultura de la urgencia industrial. Pedidos que hay que cumplir, mercados que satisfacer, nóminas que pagar, inversores que tranquilizar, plazos que proteger. En esta aritmética, el peligro se vuelve negociable hasta que se torna fatal. Quienes realizan esos cálculos rara vez son los que están de pie sobre los pisos de madera encima de la sala de calderas, respirando humo de carbón y aceite de máquina, sintiendo la leve vibración bajo sus botas, confiando en un recipiente a presión que no eligieron y que no pueden rechazar de forma justificada. Ese desequilibrio es la esencia del sistema. Los trabajadores dependen de sus salarios. Sus familias dependen de esos salarios. Una ciudad construida sobre fábricas depende de una producción ininterrumpida. Esa dependencia priva al trabajador común de poder real, un costurero, un cortador, un ingeniero o un bombero pueden sospechar que algo anda mal, oír un ruido extraño, notar un temblor, oler metal caliente o intuir que la maquinaria no funciona correctamente. Pero la sospecha no es autoridad. En demasiados entornos industriales, el trabajador más cercano al peligro es quien menos poder tiene para detenerlo. Así es como las catástrofes recurrentes en calderas se convierten en algo peor que simples fallos técnicos. Se convierten en evidencia de una cultura dispuesta a permitir que peligros conocidos permanezcan en funcionamiento, porque la reforma es más lenta que la obtención de beneficios y más barata que la sustitución, hasta que los muertos hacen que la demora sea indefendible. Expréselo claramente en los comentarios. Cuando una industria sabe que su maquinaria puede causar muertes a esta escala y aún así tolera medidas de seguridad deficientes, se trata de negligencia por simple descuido o de una política arraigada. Y una vez que se plantea esa pregunta con honestidad, la medida final de Brockton ya no es solo cómo murieron las personas allí, sino qué cambios se ven obligados a realizar los vivos en respuesta. La ley llega después de los funerales, llega después de que el humo se disipa, después de que las vigas se enfrían, después de que se cuentan los muertos y la ciudad ya ha aprendido lo que la presión descontrolada le hace a una comunidad trabajadora. La destrucción de Brockton no se limita a una pena local. Contribuye a que se reconozca más ampliamente que la energía de vapor no puede dejarse al azar, sin optimismo ni criterio. Una caldera no es solo un horno con paredes de hierro. Es un recipiente que almacena energía comprimida, y la energía comprimida exige normas lo suficientemente estrictas como para proteger el trabajo ordinario de una muerte masiva repentina. Sin estándares de construcción, inspección, accesorios, nivel de agua, válvulas de seguridad y presión de trabajo certificada, toda fábrica que dependa del vapor está pidiendo a sus trabajadores que confíen en maquinaria que quizás ya esté fallando silenciosamente. En los años posteriores al desastre de Grover, Massachusetts avanza hacia una supervisión más estricta de las calderas.
Para 1907, el Estado establece requisitos para la inspección y el funcionamiento dentro de los límites de seguridad certificados. Se crea una junta de normas para calderas con el fin de definir estándares que la industria había pospuesto en exceso. Este proceso es importante porque marca un cambio en la responsabilidad. La seguridad ya no se considera simplemente un asunto privado de propietarios, operadores o aseguradoras, sino que se convierte en una cuestión de derecho público. El Estado interviene porque el costo de dejar las cosas como estaban ya se ha reflejado en edificios incendiados, trabajadores sepultados y familias sumidas en la miseria. El cambio no surge de una repentina claridad moral, sino de la acumulación de fracasos. Brockton se suma a una larga cadena de desastres en calderas que finalmente dificulta mantener la negación. La misma presión que impulsa la producción también ha llevado a legisladores, ingenieros y reformadores hacia un sistema más disciplinado. A partir de estas reformas estatales, crece el movimiento a favor de códigos más amplios, que culminará con el Código ASME para calderas y recipientes a presión en la próxima década. Dicho código no nace de la abstracción, sino de los escombros. Para los trabajadores, ese legado es la única forma de justicia que la historia a veces ofrece demasiado tarde. Los muertos no regresan. Las familias no recuperan por completo lo que les fue arrebatado. Pero el desastre deja una dura lección. La maquinaria capaz de matar a esta escala no puede regirse por la conveniencia. Debe regirse por el diseño, la inspección y el derecho a detenerse antes de que la advertencia se convierta en catástrofe. Si esta historia te impacta, recuerda por qué Brockton merece ser recordado, no por el espectáculo, no por la nostalgia, un monumento y una advertencia que perdure